Experimenté la muerte, no fue una experiencia religiosa, fue totalmente algo fuera de esta realidad. Un día de octubre decidí voluntariamente consumir la Juanita mientras estaba en mi habitación. Quiero recalcar que soy consumidor frecuente, pero en esa ocasión sentí que me estaba mal viajando, por lo que decidí ir por papas y poner a escuchar música. Mientras comía me quedé dormido, de pronto desperté de golpe. Tenía un gran trozo de comida en mi garganta, tenía mucho dolor en el pecho, me empezó a dar mucha angustia y aunque sabía que me estaba ahogando no podía hacer nada. Llegó un momento de máxima desesperación y de pronto calma, empecé a alucinar, veía mi habitación y poco a poco mi cuarto se empezaba a desmoronar en fractales, como si se pixeleara, pero en vez de cuadrados eran fractales. Mi realidad se empezó a distorsionar a tal punto que lo que era mi habitación se convirtió en una especie de dimensión geométrica que no puedo describir. Y pasó eso. No sentía mi cuerpo físico, no podía razonar, sentía mi conciencia, pero como si estuviera en el mar me dejé llevar por las olas, y sucedió lo que muchos describen como ver tu vida pasar, pero yo no lo vi así. Vi el tiempo, era como una dimensión, el tiempo era tangible y no era lineal, solo era mi vida, interactué con él y sentí lo que sentí en esos momentos de mi vida. El tiempo se manifestó como un punto absoluto en donde contenía toda mi vida, pero poco a poco eso fue desapareciendo, y empezaba la nada, no sentía nada, había oscuridad, solo era yo, nadie ni nada más. De pronto me entró un gran sentimiento de miedo y reaccioné, regresé a la vida porque expulsé el trozo de comida, pero no era yo. Me sentía en bucle, sabía que estaba vivo pero no sabía qué era, quién era, no sabía nada, sentí el miedo más grande de mi vida, sabía que tenía que regresar a la realidad pero no podía. Mi realidad estaba muy alterada, pero poco a poco se recuperaba y pude gritar para pedir ayuda. Mis papás me ayudaron, me medicaron y vieron que tenía 180 de presión, pálido con los pies morados. Regresé a la vida, y estoy feliz de estar vivo. La muerte es espeluznante. Les comparto otra historia de muerte. Morí en un sueño y descubrí lo que hay después de la muerte. Hace años que tuve este sueño, pero lo sigo recordando como si fuera ayer. Yo en el sueño era técnico de ascensores o algo parecido. La maquinaria que estaba arreglando tenía un complejo sistema de engranajes enormes. Para arreglarlo tenía que introducir la cabeza por dentro de la máquina donde había muchos engranajes, entonces meto mi cabeza, me pongo a arreglar el sistema y de pronto se acciona atrapando mi cabeza contra el techo que había. Yo en ese momento sentí una gran presión y dolor en la frente como si fuera real. Súbitamente se hace todo negro porque cierro los ojos y cuando los abro me hallo en una especie de plano astral. Imagínense el cielo pero solo con nubes y en el centro un rectángulo negro completamente a modo de puerta. Cabe recalcar que todo ese escenario no tenía color, solo blanco y negro. En ese momento me encuentro levitando poco a poco hacia esa especie de puerta cuando de repente me jalan fuerte hacia abajo y vuelvo a estar en el ascensor, pero esta vez en vez de estar en primera persona veo mi cabeza en tercera persona con mis sesos tirados por los engranajes pero aún con vida, y ya en ese punto me despierto y se acabó mi sueño. Otra más, una historia espeluznante. Una experiencia extraña dentro de la religión. Soy un joven de 22 años, actualmente satanista teísta, y les voy a contar qué me ha traído acá. Todo comenzó cuando yo tenía 15 años, provengo de una familia católica como buen mexicano, desde siempre mis padres y familiares me inculcaron el catolicismo, yo siempre me negaba, ya que me parecía algo innecesario en mi vida, hasta que un día, una joven, coordinadora de la parroquia hace una invitación a que los jóvenes participen dentro de un coro cristiano y me sentí atraído a la invitación. Me parecía agradable pues conocer esto desde otro punto de vista, y sí, fluyó. Durante los primeros días nos enseñaron a vocalizar, a mantener la voz, a tocar instrumentos, entre otras actividades. Un día, la misma coordinadora me hace una invitación a un retiro espiritual, el cual me pareció demasiado bueno para ser real. Era dentro de unos meses y tenía que llenar ciertos formularios. Aparte me servía ya que me preparaba para recibir una primera comunión. Yo solo por adentrarme más en esto, lo intenté. Y fue donde sucedió. Todo esto era un ambiente diferente para mí. Muchos aclaraban sentir paz, yo no, yo me sentía incómodo, yo sentía que no debía estar ahí. Mucha gente preparada que ya se conocía y yo no tenía la más mínima idea de qué se hacía en esos retiros. Durante las próximas 2 noches fueron de sufrimiento para mi estabilidad espiritual, ya que se sentía el ambiente muerto. Una noche, hubo una actividad,
llamada Ángeles y Demonios, la cual consiste en seguir un camino con los ojos cubiertos y guiado por dos tipos de personas, un ángel, que él te guiará por el camino correcto, y un demonio, el cual te hará creer que vas por el buen camino. Dentro de esa actividad yo sentí como algo me quitó la venda. Era un servidor que jamás había visto en el retiro, era alguien diferente pero portaba el mismo uniforme. Yo solo escuchaba gritos de gente diciendo que no lo siguiera, pero no sabía si eran para mí. Él comenzó a hablar conmigo, nos sentamos en el pasto y platicamos durante aproximadamente una hora, cuando de la nada, despierto al lado de una fogata, había otros dos campistas, dormimos aún. Yo solo miraba como todos los servidores y dos sacerdotes estaban rezando en latín, y como expulsaban a alguien que irrumpió en los cuerpos de nosotros. Los demás campistas estaban en un lugar aparte, donde no podían ver, y comenzaron a hablar conmigo, hacían preguntas como, ¿qué viste? ¿Quién te habló? ¿Qué te dijo? Yo no tenía voz, no me salían las palabras, estaba en shock. No recuerdo nada de la conversación que tuve con aquel servidor que jamás volví a ver. Al final de eso, se tranquilizó el ambiente, todo intentó volver a la normalidad y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, nos despertaron a las 8 de la mañana para desayunar, hubo una actividad para ver qué tanta confianza había entre compañeros, y al final, para retirarnos del lugar, celebraron una misa. Cuando vi la cara del sacerdote sentía incomodidad, ya no quería estar ahí. A mitad de la celebración, siento que alguien toca mi hombro, volteo y me dice, no olvides que yo estoy contigo. Era él, el servidor que nadie más miraba, solo yo. Saliendo del retiro, nos llevan en un carro aparte a mí y a los otros dos compañeros y nos dicen que no hablemos nada de lo que pasó con nosotros, que fue algo que no estaba calculado y de la persona que habló con nosotros se trataba de un demonio, tratando de convencernos. Yo la verdad en ese tiempo no entendí mucho, claro que todo lo que pasó dentro hizo que me desatara interés por estar en el catolicismo, y sí, empecé a estudiar a profundidad la religión, casos de exorcismo, rituales, entre otros. A los 2 años de la situación, tomé la importante decisión de entrar al seminario y llevar una preparación profesional para ser sacerdote. Me sentía seguro de la decisión, sabía que lo quería para mi vida. Estuve 2 años en el seminario, cuando vuelvo a ver a aquella persona del retiro, y me habla. Vine por nuestro pacto, la verdad no recuerdo algún pacto, ni nada, pero el solo escuchar su voz hizo que anunciara mi baja, mi retiro del seminario, solicitó una apostasía y que me excomulgaran de la iglesia. Yo tendría mis motivos. Al momento de llegar a mi departamento nuevo, tocan a mi puerta, yo con miedo, abro, veo a la persona, y sus palabras fueron: obtendrás los caminos abiertos para tus mayores deseos en la vida, a cambio de ofrecer tu voluntad a mí. La verdad yo quedé helado, pensé que estaba soñando, o era parte de otra cosa, no sentía que fuese yo, solo acepté. A partir de ese momento, tuve mejores oportunidades laborales, pude conseguir todo lo que buscaba en ese momento, tenía una enfermedad grave que desapareció, simplemente me sentía mejor conmigo mismo. Hasta el día de hoy, me he sentido bien, no me arrepiento de lo sucedido, estoy estable en todos los sentidos. ¿Creen que hice algún mal? ¿Quieren preguntar algo del tema? Actualmente tengo estudios en demología, vampirismo, luciferismo, lavellanos, entre otros.